Vienen negras tormentas al mundo capitalista y en España y en América Latina pueden pagar los platos rotos las mayorías o los privilegiados. La crisis de 2007 no se ha cerrado y solo ha servido para aumentar las desigualdades en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, en Asia y en África. En España, en los últimos 10 años se han multiplicado por 5 los millonarios. Por lo general, los millonarios no suelen estar muy de acuerdo con la democracia cuando la democracia quiere distribuir la renta. Son muy amigos de la caridad, eso sí, y buscan el acuerdo con la Iglesia cuando se olvida de los pobres. Pero la democracia suele quedar muy lejos de sus compromisos. Ante los problemas crecientes, y al igual que ocurrió en la crisis del 73, el poder intenta regresar a las viejas recetas. Así, está buscando cargar sobre las generaciones futuras la solución de la crisis. ¿Cómo? Pues con más endeudamiento y con más regalos a los bancos y con más amnistías fiscales. Pero hay un problema, hay demasiados dólares que ya no tienen respaldo en la riqueza. Eso es de darle la maquinita de hacer papel. Y el sector financiero apenas puede ya tapar sus mentiras. Intentan también cargar sobre la naturaleza para extraer más beneficio, pero la naturaleza ha empezado a gritar con un grito que arrasa con agua, viento y fuego la propia vida. Intentan cargar también, como han hecho siempre, sobre los países del sur, para que, como en los años 70 y 80, una reedición de aquella crisis de la deuda trasvase la riqueza de los países del sur a los del norte. Pero China ya no se deja humillar, ni Rusia, ni India, y por eso están regresando con esta violencia a América Latina, donde los capitales internacionales encuentran la ayuda de esa gente latinoamericana que en realidad no tiene patria, que son millonarios, que controlan buena parte de los medios de comunicación de todo el mundo, y que son los que nunca han dudado en llevar a sus países a la dictadura si con eso ganaban dinero. Esto sí, siempre muy lacayos de los Estados Unidos. El pueblo ha dicho basta en Argentina, dándole la victoria a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. Macri va a volver a intentar rendir sus últimos servicios al capital global para dejar todas las dificultades posibles. La izquierda gana el gobierno, no el poder. Lo saben en Uruguay, que van a una segunda vuelta con sabor amargo. En Colombia, el uribismo, enemigo de la paz y amigo del narcotráfico, ha sido derrotado y han perdido las capitales más importantes, incluidas aquellas donde Uribe era más fuerte. Una mujer humilde, lesbiana y ecologista va a tener la posibilidad de demostrar en Bogotá su compromiso, por lo menos manifestado durante la campaña, con los humildes. Y se acerca un futuro gobierno de la izquierda en Colombia un poquito más con estos resultados. Petro debe estar un poco más contento. Evo Morales ha ganado las elecciones en Bolivia y la derecha sin patria, los asesinos de ayer, los racistas de siempre quieren dar un golpe de Estado para ganar fuera de las urnas lo que han perdido en ellas. Pero el pueblo boliviano está atento y no les va a dejar. El México de López Obrador enfrenta la herencia del dinero, de los medios y del narco y necesita un movimiento fuerte para seguir avanzando. Parece que ahí no terminamos de aprender. Guaidó sigue siendo el payaso que ha sido siempre, mientras que Venezuela ha entrado, pese a todos sus problemas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Trump está aumentando el bloqueo a Cuba, pero ya sabemos que en Brasil Bolsonaro ganó comprando a jueces corruptos que tienen encarcelado injustamente a Lula, con el advenimiento moral de ese personaje, de Donald Trump. En Ecuador, el presidente que regresó la sumisión a los Estados Unidos está encarcelando a los opositores, pero la enorme fuerza que viene de Chile, con sus alamedas de libertad, está llenando de emoción a todos los demócratas de América Latina y está recordando a los tramposos que hay aires nuevos en el continente. Todo lo que se ha sembrado en la patria grande americana ha dejado su huella. Ninguna lucha se pierde del todo y por ese camino de dignidad están caminando otra vez los pueblos americanos, los pueblos unidos de América Latina, que saben que solo así, unidos, reencontrados en las calles, con gobiernos decentes, pueden luchar contra los heraldos negros del dinero y la violencia. Solo así, solamente el pueblo unido es que tiene esperanza. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Unido, jamás será vencido. Desgraciadamente, la crisis de la listeriosis no es la única alerta sanitaria que se ha producido en Andalucía en los últimos tiempos. Algunas son más sorprendentes porque son más visibles, pero hay muertes invisibles que matan, eso sí, en silencio. Hace algunos años empezaron a aparecer casos de silicosis, una enfermedad respiratoria que siempre la hemos asociado con la minería y que no era habitual en la zona. Tras distintos estudios llegaron a la conclusión
que estaban ante una nueva enfermedad derivada del aglomerado de cuarzo, un material muy utilizado en la fabricación de encimeras, de cocinas y baños, esas que nos acompañan en nuestra cotidianidad. En medio de esta crisis aparece una multinacional, Consentino. El gobierno ahora quiere aumentar los límites de exposición en el trabajo de 3 sustancias que producen cáncer. Y ahí aparecen las encimeras de Silestone. Las partículas de este material son las causantes del aumento de trabajadores enfermos y de fallecidos por silicosis, que en los últimos años se ha convertido en una enfermedad laboral. Quizá por eso esa empresa despidió a José Humberto Muñoz, por decir la verdad, por proteger la vida de sus compañeros y compañeras. Y para nosotros es un honor tener aquí en la frontera a Humberto. Buenas noches, Humberto. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. ¿Qué tal? Toma asiento, por favor, aquí. Humberto, cuéntanos, ¿hay una relación entre la producción de las encimeras de Silestone y el cáncer? Sí, efectivamente. El aglomerado de cuarzo se fabrica con un producto que es el sílice. Ajá. Y estas tablas, que son de aglomerado de cuarzo, contienen entre un 85 y un 92% de sílice de cuarzo. Con lo cual, según la Unión Europea, este es un producto, una transposición que se hace actualmente de agente químico a agente cancerígeno. Claro. Por lo tanto, tenemos una relación directa entre el agente cancerígeno que provoca el cáncer en los pulmones. La fábrica empezó a producir en 1990 y el número de afectados es presuntamente muy alto, ¿no? Sí, efectivamente, el número de afectados que tenemos es muy alto y nosotros como asociación hemos nacido, APSA, para poder contener un poco a la cantidad de afectados que va dejando esta multinacional por el camino. Consentino, esta multinacional, conocía perfectamente los riesgos. Suele ser una cosa que nos estamos encontrando. No es que no lo sepan, lo sabían, pero prefirieron pagar, ¿no?, con el silencio a algunos de los afectados, dándoles dinero. Pero claro, preferían hacer eso a invertir en la seguridad de los trabajadores porque ahorraban dinero. Efectivamente, la empresa debió colocar las medidas colectivas, tal cual indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que la primera responsabilidad del empresario es colocar las medidas colectivas. Luego, la protección individual. Pero en sus inicios la empresa ni siquiera colocó las protecciones individuales a los trabajadores, aún sabiendo del riesgo que ocasionaba y de las consecuencias que esto podía tener. Indudablemente que con el transcurrir del tiempo, la empresa, cuando comenzaron a surgir los primeros casos, intentó callar esto con dinero. En algunos casos ha hecho su efecto y en otros, lógicamente, no. Yo en determinado momento salí en una entrevista de una revista muy conocida y me puse, aún siendo trabajador de la empresa, me puse del lado de los afectados, del lado de afuera, ya que la empresa no quería ni siquiera que yo hablara en los comités de seguridad y salud, en el comité de empresa. Me iban coartando esa posibilidad. Entonces tuve que hacerlo desde afuera y al poco tiempo me despidieron. Portugal e Italia tienen un nivel, ¿no?, de permisión de este agente cancerígeno menor, ¿no?, que el español. Sí, llama poderosamente la atención que hoy el gobierno de Pedro Sánchez quiera inclusive duplicar el límite de índice respirable. Eso es incomprensible. Hay un Real Decreto que quiere aumentar aún más lo que ya sabemos que ha producido cáncer. Efectivamente. Es una locura prácticamente desde el punto de vista de las asociaciones de los afectados, de los propios sindicatos mayoritarios, los cuales en esta oportunidad ya se han puesto del lado de una cuestión lógica, que es decir, no queremos que se aumente, porque en realidad el límite del borrador del Real Decreto que está intentando sacar el gobierno es que actualmente el valor máximo que tiene de índice de medición de índice de cuarzo respirable es de 0,05 y el gobierno lo quiere poner en 0,1, duplicarlo. Pero inclusive estamos viendo que los valores que tiene, por ejemplo, otros países productores de aglomerado de cuarzo, como es Italia y Portugal, ¿no? 0,025. 0,025. O sea, y eso es lo que recomienda la Comunidad Europea, ir bajando los límites. Sin embargo, España lo que quiere es duplicarlo. Claro, y sin embargo, Humberto, subvenciones, ¿no?, de la Junta de Andalucía, de la Comunidad Europea, de fondos estatales, cuando son herramientas para lo contrario, ¿no?, para que los empresarios que no se comporten decentemente con sus trabajadores no reciban ningún tipo de ayuda.
Bueno, no solamente la multinacional del aglomerado de Cuarzo recibe subvenciones, sino que inclusive nosotros estamos en una querella por un delito reiterado contra la salud de los trabajadores y homicidio simple, porque hay fallecidos por lo que provoca esta enfermedad, y a su vez, esta empresa es premiada a nivel nacional y a nivel Junta de Andalucía muchísimas veces con la medalla como hijo predilecto de Andalucía, ¿no? ¿La Junta de Andalucía está implicada entonces en toda esta basura? Indudablemente que la Junta de Andalucía ha dado la espalda a sus conciudadanos, a sus pobladores, a los trabajadores. Indudablemente ha dado muchas veces la espalda en esto, negando inclusive a través de sus propios datos, porque actualmente el Servicio de Epidemiología de la Junta de Andalucía, que es quien recauda algunos de estos datos, ratifica que hoy, desde el 2015, nosotros, los afectados por silicosis, somos la primera enfermedad laboral en toda Andalucía. ¿La primera enfermedad laboral? La primera enfermedad laboral, superando al amianto, superando al amianto. Y además, claro, que con esto que nos estás contando ocurre algo similar a lo que pasó con la listeriosis, ¿no? Que al final era la punta del iceberg, era solamente lo que sobresalía, pero la cosa puede ser infinitamente más grave. La cosa es infinitamente más grave porque indudablemente aquí hay muchos entes que están implicados. Entre ellos, por ejemplo, los servicios de vigilancia de la salud, los servicios propios que tiene la empresa para poder detectarlo. ¿Por qué? Porque indudablemente que muchísimos trabajadores se tienen que detectar la enfermedad por fuera de la empresa. Y en algunos casos, no con grados 1, sino con grado 2. Ya es un nivel avanzado. Es un nivel bastante avanzado para los trabajadores. Significa que tienen nódulos importantes o que tienen otras complicaciones pulmonales. Y esto se lo tienen que hacer los trabajadores por fuera de esa empresa. ¿Por qué? Porque los propios servicios de vigilancia de la salud no se lo detectan. A su vez, también nos encontramos con un problema. Nosotros estamos solicitando de que la propia Andalucía coloque un centro de referencia. Si somos del 2015 la primera enfermedad laboral, ¿por qué no tenemos un centro de referencia en Andalucía? Esta situación, por ejemplo, en otras partes de Europa, Francia, no se habla de epidemia, como se está hablando hoy día en Andalucía, pero no se sabe nada. En Francia, por ejemplo, se habla de pandemia de silicosis. Allí se tienen datos muchísimos más importantes que los que podemos manejar nosotros en Andalucía. Y claro, con esto que nos estás contando, con esta tarea de oscurantismo por parte de la empresa, con el apoyo oscurantista de la Junta de Andalucía y con el apoyo oscurantista, ¿no?, de los que piensan en términos de dinero y le da igual la vida y la salud de los trabajadores, claro, el que denuncia, como nos enseñan siempre nuestros amigos de Facua, el que denuncia es el que realmente parece que es el que está generando el problema. Bueno, sí, indudablemente que hay en algunas oportunidades, pues parece ser que nosotros no quisiéramos a la empresa o que quisiéramos que la empresa desapareciera. No, lo que nosotros queremos es que la empresa coloque elementos seguros para poder trabajar. Y lo que nosotros estamos apostando es porque esto está ocasionando una enfermedad que relativamente, si bien se conocía que la silicosis es una enfermedad antigua, pero esto es una enfermedad muy nueva. Claro. ¿Por qué? Porque es una silicosis desarrollada del aglomerado de cuarzo. Y el aglomerado de cuarzo es muchísimo más agresivo que lo que se conocía de la enfermedad de las minas. Es que me llama la atención, Humberto, que yo tengo una encimera de estas características y recuerdo que quería que me hicieran unas rayas para que poder poner los vasos y que me dijeron, no, esto no te lo hacemos, que esto es muy contaminante, ¿no? O sea, que no se supiera. No, indudablemente que inclusive los propios fabricantes, en su momento cuando comenzaron a tratar este producto, sabían perfectamente el riesgo que ellos iban a ocasionar y no lo informaron. Y no lo informamos, por eso no solamente el productor, sino aquel que hace la manufacturación de este producto, las pequeñas marmolerías, han sido las que más problemas han tenido en referencia a su estado de salud de los propios propietarios, que eran autónomos, o de las pequeñas empresas familiares. Cuando tú te reintegras al trabajo te ponen hasta vigilantes de seguridad para controlarte, ¿no? Y que no sé sí. ¿Qué no tenías que hacer? No, es verdad, o sea, yo en realidad la empresa, después de salir en una famosa publicación de la revista Interview, donde yo me puse del lado de los afectados, la empresa, el único objetivo que tenía era despedirme y le prohibía a los trabajadores de que yo se acercaran a mí, comieran conmigo. Por lo tanto, sufrí un acoso bestial, lo cual me produjo una ansiedad y una depresión muy grande, y cuando me reintegré a trabajar,
el primer día que el Tribunal Médico me dio el alta, después de 1 año, 5 meses y 22 días, la empresa me recibió con personales de seguridad que no me dejaban ni moverme. Es más, entró el personal de seguridad dentro del mismo centro médico donde me estaban haciendo las últimas evaluaciones médicas. Y a partir de allí, pues yo le informé de que tenía silicosis porque yo también me la detecté por fuera y automáticamente la empresa me despide. España, 2019, y Consentino sigue fabricando encimeras. Sí, vamos, es una empresa productora número 1, factura 1.000 millones de euros al año. Sigue continuando fabricando. Factura 1.000 millones, es mucho dinero eso, ¿eh? Sí, es muchísimo dinero y sobre todo yo creo que deberían repensarse su actitud para con los trabajadores de aquella zona, ya que es muchas las personas que están quedando por el camino y en muchos casos muy desprotegidas. Oye, ¿y se puede esperar alguna ayuda de Europa? ¿Alguna directiva, algún tipo de mandato legal que pueda poner fin a esta barbaridad? Nosotros confiamos en las organizaciones y en los agentes sociales, que estamos la verdad que al día de hoy bastante desprotegidos, porque hemos tenido que nosotros presionar inclusive a los mismos organismos y hemos querido llegar en algunas oportunidades a Bruselas para poder denunciar este tema, ya que aparentemente hay informes en otras zonas de Europa, en otros países de Europa, ejemplo Francia, donde este producto no solamente sería contaminante por el tema del sílice de cuarzo, la cristobalita, que la cristobalita es un mineral muchísimo más agresivo que el sílice de cuarzo, sino que también sería, aparentemente los informes que están en Francia, que sería contaminante por metales pesados, que son altamente cancerígenos como el cadmio. Estos informes están en el Tribunal de Versalles en Francia. Y España, el gobierno español de momento no está haciendo nada, sino que al revés, como planteabas en ese Real Decreto, quiere aumentar la cantidad de sustancia que pueden llevar los procedimientos estos industriales. Sí, efectivamente, el gobierno de España lo que quiere es duplicar el valor con lo cual, lógicamente, tú imagínate, si actualmente somos la primera enfermedad profesional en Andalucía. ¿Cuánta gente estáis con problemas de silicosis? Yo en la asociación que nosotros... Que sepáis, claro, porque si no se sabe, tampoco se podrá saber la cantidad de gente que hay. No, pero es que tú fíjate que, por ejemplo, el mismo Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía manifiesta de que los datos que ellos reciben son infravalorados, que solamente reciben un 30% de los datos reales. O sea, el propio ente de la Junta reconoce que no le llegan todos los datos. O sea, tú imagínate que nosotros, por parte de una asociación prácticamente sin fines de lucro, a nosotros se nos hace muy difícil. Solamente recibimos cuando viene un trabajador afectado, nos pide que lo guiemos, nos pide que lo ayudemos y que canalicemos su forma de poder ser atendido. Y tenemos cifras de gente, cuánta gente puede estar, qué llamamiento podemos hacer para que no piensen que es una cosa que hay 4 o 5 personas. No, mira, por ejemplo, en nuestra asociación nosotros tenemos registrados decenas de afectados, pero lógicamente hay focos muy importantes en toda Andalucía. Cádiz fue uno, donde se comenzó y se dio una alerta a nivel nacional. ¿Por qué? Porque allí estaban llegando afectados con silicosis y no habían minas. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos afectaciones en Cádiz, en Chiclana, en Montemayor, Córdoba y en Almería. Y el problema también, Humberto, es que, claro, la gente en comarcas, ¿no?, pobres necesita trabajo y está dispuesta a jugarse la vida con tal de poder llevar un sueldo a casa. Sí, efectivamente, es lamentable, pero bueno, Almería es y sobre todo la comarca del Mármol, después de la gran crisis que hubo de la construcción, esta multinacional prácticamente fue una de las pocas fuentes de trabajo que había en la comarca. Y entonces, pues la gente hay veces que por mantener un trabajo, por cuidar su trabajo, se arriesga hasta su propia salud. Humberto Muñoz y Sánchez, déjame decirte a ti que estamos en elecciones, tu pueblo está muriendo y con decisiones que está tomando tu gobierno vas a ayudar a que siga muriendo o que incluso que mueran más. Esto es de lo que tendríamos que hablar en las elecciones. ¿Cómo vais en un Real Decreto a aumentar la cantidad de partículas cancerígenas que se ha demostrado que están matando
a trabajadores y además en zonas pobres, donde la gente tiene que asumir trabajos que les matan, porque si no, se quedan en el paro. Gracias por tu coraje, Humberto. Ojalá los políticos tuvieran la mitad de coraje que tú has demostrado. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Juan Carlos, una América del Sur convulsionada por procesos electorales, por revueltas. Recordemos que poco tiempo atrás decíamos que había habido 2 revueltas en contra de políticas neoliberales. Una el 11 de agosto en la Argentina en un proceso electoral, la segunda en Ecuador en contra del aumento del combustible y las políticas del Fondo Monetario Internacional y por supuesto esta gran revuelta de Chile que aparece como un gran comienzo y por algo están diciendo en Chile, Chile se levanta, Chile despertó. Ahora bien, en la Argentina ayer hubo elecciones, un gran triunfo por parte de Alberto Fernández y Cristina Fernández en primera vuelta, 48% de los votos por el sistema electoral argentino. Esto le permite convertirse a Alberto Fernández en presidente de la Argentina, habiendo ganado con una diferencia de 8 puntos. 4 años duró la gestión de Mauricio Macri con políticas neoliberales al frente de la Argentina. Lo importante, Juan Carlos, en el contexto argentino, es que hace 4 años, en el año 2015, el 9 de diciembre, para ser más preciso, Cristina Fernández dejaba el poder. Y en ese momento yo decía, no es lo mismo una derrota que ser derrotados. Efectivamente, el kirchnerismo, el peronismo, había sufrido una derrota importante, pero la manifestación masiva que despidió a la presidenta Cristina Fernández marcaba un hito en la historia argentina. No es muy común que una presidenta o un presidente que se va organice un acto multitudinario de apoyo y que al día siguiente asumía Mauricio Macri como presidente y prácticamente no había nadie en la calle. La demonizaron, la quisieron destruir, la quisieron meter presa y no pudieron destruir a Cristina Fernández. El peronismo es un fenómeno muy particular de la historia argentina. No resurgió de las cenizas. Sufrió una derrota electoral, pero no fue derrotado históricamente. Y esto el macrismo no lo comprendió. Por supuesto que en el contexto latinoamericano, el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones es crucial. Tomemos en cuenta que Argentina es uno de los países más importantes de la región, por historia, por economía, por política, por capacidad de influencia en el resto de América Latina y el Caribe. Y se da una novedad. Argentina en un extremo y México en el otro. Ambos con gobiernos, podemos decir en el amplio sentido de la palabra, progresistas. Y que además el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, está mirando hacia el sur, está tejiendo vínculos como no lo había hecho hace tiempo con el resto de América Latina. Se abre un nuevo eje, Argentina-México, importante para revertir esta situación de disputa en la región donde las derechas efectivamente habían pensado que habían derrotado completamente a las corrientes progresistas. Y el caso de Chile, Juan Carlos, por supuesto que es el más importante en este contexto, más allá de los procesos electorales, y la segunda vuelta electoral que va a haber en el Uruguay a fines de noviembre. ¿Por qué lo de Chile? Por lo simbólico, por lo que representó la dictadura y porque las derechas latinoamericanas presentaban a Chile como el modelo exitoso de las políticas neoliberales. El viernes pasado se realizaron en Chile las marchas más masivas de la historia, según todos los testimonios y según todos los medios de comunicación. Nadie la pudo ocultar. Ríos y ríos de gente, no solamente en la capital Santiago, a lo largo de todo Chile, manifestaciones masivas. La idea es refundar Chile. La pregunta es ¿cómo? Algunos plantean una asamblea constituyente como única forma de refundar Chile. Hay que ver si lo logran, porque hay que recordar que en el caso chileno, Juan Carlos, la Constitución de 1980 fue redactada en la época de Pinochet. Creo, Juan Carlos, que estamos ante un nuevo escenario muy interesante de la política latinoamericana. El triunfo de Alberto Fernández en la Argentina, el fracaso, no podemos decir derrumbe, pero sí el fracaso del modelo neoliberal exitoso, como decían ellos, en Chile, el caso de México mirando hacia el sur, la revuelta y la represión posterior en Ecuador. Creo que hay que mirar con mucha atención lo que está pasando en la región, porque otra vez, creo que es la única región donde hay varios países con críticas muy fuertes
al modelo y a la estructura neoliberal. Juráis que el cuerpo que contiene la presente caja es el de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde, el mismo que os fue entregado para su custodia en el Real Palacio de Oriente de Madrid a las 6:30 del pasado día 21? Sí lo es, lo juro. Sí lo es, lo juro. Sí lo es, juro. De norte a sur, de este a oeste, de la victoria de Claudia López en Bogotá a la de Alberto Fernández en Argentina, del más de 1 millón de personas protestando contra la desigualdad en Santiago de Chile, a la vuelta de Pepe Mujica, el Pepe, al Senado en Uruguay, de la entrada de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la llamada de atención a Lenín Moreno en Ecuador o a Jair Bolsonaro en Brasil para que respeten el Estado de Derecho y dejen de perseguir a los opositores. Algo se está moviendo en América Latina. El modelo chileno, ese citado como ejemplo para Latinoamérica por el Fondo Monetario Internacional, ha resultado, claro, ya lo sabíamos, una estafa. Argentina hundida en la pobreza por culpa de unas políticas de Macri, el mejor amigo de Rajoy, celebradas por toda la derecha europea porque drenaban fondos a los ricos y se lo quitaban a los pobres. El uribismo en Colombia en caída libre tras las regionales y con él toda esa llamada a la guerra y a la impunidad del narcotráfico y el paramilitarismo. ¿Qué ha sucedido este fin de semana? Pues es muy sencillo, que el pueblo está harto de un neoliberalismo de luces de neón en las televisiones, pero luego de miseria en las villas, en los barrios, en las favelas y en las ciudades de América. En apariencia democrático, amable, con cierto aire futurista, pero puro maquillaje que se agrieta muy pronto. Y raspas un poco y aparece la corrupción, las privatizaciones, la evasión de capitales. ¿Y qué les queda? Les queda el ejército y la policía educados en Estados Unidos para pensar que ese pueblo que tiene hambre es subversivo. Antes que nada, que para que América Latina florezca como continente tiene que ser un continente. No tiene que ser una serie de estados, cada uno corriendo por su cuenta. Eso nos debilita frente a un hecho inexorable que se llama globalización y que nos exige ser inteligentes para poder vincularnos al mundo. Alberto Fernández lo dijo en este programa a principios de septiembre. La unidad hace la fuerza. Por eso Piñera y Lenín Moreno están frente a las cuerdas. Por eso Macri hoy es pasado. Por eso las corruptas y caducas oligarquías latinoamericanas han pedido hoy tila o valeriana para desayunar. Este fin de semana nos deja una lección bien importante aquí en Europa. Si queremos cambiar las cosas, la unidad de acción es imprescindible. Esa lección aquí, en nuestro país, en España, algunos todavía no han aprendido y prefieren echarse en brazos de los que han sembrado tanto dolor en el continente americano. Por eso, seguramente, vamos a unas elecciones el 10 de noviembre y ojalá este pueblo recuerde también que ninguna batalla se pierde del todo y que ese pozo de los que anticiparon nuestra rabia tiene que acompañarnos también aquí en España en las siguientes elecciones. Desobedientes, hasta mañana.